es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Buenas tardes a todos. En nombre de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y en nombre del Grupo Planeta, les damos la bienvenida esta tarde de hoy a la conversación entre María del Pilar Valencia y María Dueñas sobre la nueva novela de María Cira. Esta conversación se llama La nueva historia de Cira después del tiempo entre costuras. Tendremos el honor esta tarde de conversar con la autora de la novela, con María Dueñas. María Dueñas es una autora muy importante para el mundo hispano. Desde la salida del tiempo entre costuras hace algunos años se convirtió en la autora más vendida en español en los últimos tiempos.
Ha sido traducida a 35 idiomas y muchas de sus novelas se han convertido siempre en un éxito. Misión Olvido, Templanza, Las hijas del capitán, han sido siempre referencias para el mundo literario contemporáneo. Hoy vamos a conversar sobre la nueva novela de María Sira. Esta conversación se llevará a cabo junto, como ya dije, con la autora y con María del Pilar Valencia, creadora del grupo de lectura Laboratorio de Lectores, periodista de la W Radio, y con María y María del Pilar van a tener una maravillosa conversación sobre esta nueva novela, así que les doy nuevamente las bienvenidas y las dejo con María del Pilar Valencia. Muchísimas gracias, María del Pilar, y muchísimas gracias, María, bienvenidas. Muchas gracias, Mariana, por el saludo, por la introducción. Yo soy periodista de Blue Radio, tengo el club de lectura que se llama Laboratorio de Lectores y tengo el honor hoy de estar aquí con María, como dijo Mariana. Pues María ha sido traducida a más de 35 idiomas, ha vendido más de 6 millones de sus libros. Pero antes de ser escritora, María es doctora en filología inglesa, fue profesora durante muchos años, 20 años después publicó su primera novela, El tiempo entre costuras, en 2009, y pues para fortuna de nosotros, sus lectores, hoy decimos que es escritora de tiempo completo. Bienvenida, María, a la Feria del Libro de Bogotá. Muchas gracias, María del Pilar, por tus palabras tan amables. Mariana, mil gracias siempre por estar detrás de mis libros y de verdad que es una enorme alegría participar en esta feria, aunque sea en formato digital. He asistido en muchas otras ocasiones presencialmente, he disfrutado muchísimo y confío en que pronto podamos reactivar los viajes y estar cara a cara con los lectores, ¿no? Pero bueno, de momento vamos aquí activando estos otros mecanismos que nos permiten seguir de cerca el contacto. Sí, por lo menos tenemos esta forma de no perder el contacto y de seguir conversando sobre estos libros. Hoy vamos a hablar de tu quinta novela, Sira, es la segunda parte del Tiempo entre costuras, esa novela pues que te llevó a la fama, por la que hoy te conocemos en el mundo entero. Empecemos por esos inicios. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de haber sido educadora, profesora durante 20 años y ahora escritora de tiempo completo después de El tiempo entre costuras en 2009 y 4 novelas más que ahora mencionaremos? ¿Cómo ha cambiado tu vida después de ese tiempo? Bueno, el cambio más importante, impactante casi, es que dejé la universidad, que era mi carrera, era mi profesión durante, como has dicho, casi 2 décadas y me dedico ahora a tiempo completo a la escritura. Cuando yo empecé a escribir El tiempo entre costuras no tenía la menor idea de qué iba a pasar con aquella novela. Yo lo hacía, no dejé la universidad para empezar a escribir, sino que en paralelo iba llevando las dos facetas y jamás se me ocurrió pensar que la literatura iba a tener de pronto un impacto tan grande en mi vida que me iba a obligar a dejar las clases, las aulas, los estudiantes, los proyectos de investigación, pero realmente ocurrió con la inmensa suerte de que cuando se publicó El tiempo entre costuras, los lectores la recibieron de una manera tan excelente que empezó a generarse una especie de onda de contacto, casi como una bola de nieve que no para de crecer. Entonces, comentaban, se la prestaban, nos regalaban. Empezó a crecer, se multiplicaron las ediciones en España, vino el salto a toda América Latina, después las traducciones, después la serie de televisión y llegó un momento en el que vi que no podía llevar las 2 cosas a la vez. Entonces, después de casi 20 años de vida dedicada a la universidad, decidí cerrar esa puerta y volcarme a tiempo completo en la escritura y ese ha sido el gran cambio. Antes mi día a día iba mediante aulas, estudiantes, compañeros, congresos, investigaciones de otro tipo. Ahora sigo haciendo investigación, pero como documentación para mis novelas. En vez de hablar delante de estudiantes, lo hago delante de
lectores, y en vez de dedicar muchas horas sentada en mi mesa, en mi estudio, frente a mi computadora, a mi pantalla, escribiendo artículos académicos, pues ahora escribo novelas y bueno, con Sira ya estamos en la número 5, en la quinta. Me parece mentira que hayamos llegado hasta aquí, pero bueno, sí, con una acogida excelente por parte de los lectores y vosotros los medios, así que yo feliz. Qué bueno. Bueno, es importante aclarar que aunque esta novela es la continuación del Tiempo entre costuras, se puede leer de forma independiente porque hay una intertextualidad que permite que conozcamos toda la historia de Sira desde su concepción. Es decir, aquí en Sira nos cuentas un poquito como de los hitos más importantes de la protagonista, sí, lo que pasó en el Tiempo entre costuras, entonces no nos perdemos. Han pasado 10 años en la historia de Sira, más de casi 12 años desde la publicación del Tiempo entre costuras. ¿Cómo supiste que este era el momento para rescatarla o había quedado algo en el tintero? Pues fíjate que desde la publicación del Tiempo entre costuras yo decidí despedirme de Sira. Me lo pedían constantemente los lectores. Bueno, me lo preguntaban, muy respetuosos, ¿no? Oye, ¿vas a volver a Sira? Vamos a tener más cosas. Pero todo había ocurrido de una manera tan imprevista, tan rápida, tan convulsa casi, que yo me di cuenta de que Sira y yo necesitábamos un distanciamiento, un respiro. Y bueno, vino Misión Olvido, después vino La Templanza, vino Las hijas del capitán, y de verdad que en esos tránsitos de una novela a otra nunca me planteé volver al Tiempo entre costuras. Siempre me abordaba cada nuevo proyecto empezando otra vez de cero, sin pensar en reactivar las historias que quedaron atrás. En este caso fue a partir de un viaje a Tánger. Yo voy mucho a Marruecos, constantemente a Tánger, sobre todo a Tetuán también, pero voy constantemente. Siempre vuelvo, siempre cuando tomo el avión de vuelta a Madrid, siempre subo con la sensación de que me estoy dejando detrás 1000 historias por escribir. Me estoy dejando un escenario que a mí me fascina, que yo sé que a los lectores también, pero tenía la sensación de que como ya estuvo Sira en Tánger y en Tetuán y en Marruecos en el Tiempo entre costuras, como que era una especie de territorio ya quemado para mí literariamente. Hasta que, bueno, me di cuenta de que no, de que si yo tenía ganas de seguir escribiendo y explorando aquel mundo y a los lectores les seguía gustando, ¿por qué no iba a poder volver? ¿Por qué me tendría que autocensurar yo misma, ¿no? Y entonces decidí que sí, que iba a retornar. Pero claro, a la vez la reflexión siguiente fue, si vuelvo a Marruecos tiene que ser de la mano de Sira, no la puedo traicionar con otros personajes, con otra protagonista distinta. Y así fue como surgió la idea de, primero con el escenario, vamos a volver a Marruecos y después, ya que volvemos, vamos a hacerlo de la mano de Sira. Pero todo esto, como te digo, ocurrió 10 años después, cuando hace 2 años y pico, me planteé escribir la nueva novela. A lo largo de toda la década anterior, Sira y yo nos teníamos un grato recuerdo de lo bien que nos fue juntas, de cuántas cosas me aportó, pero en ningún momento volví a tener la tentación de retornar a ella. Bueno, aquí nos cuentas cómo surgió Sira, pues esta segunda parte, pero también muchos lectores se preguntan de dónde surgió toda la historia, si había algún personaje, una situación o una imagen, como pasa en muchos cuentos o en muchas novelas. ¿De dónde nació desde el principio el Tiempo entre costuras? ¿Cómo fue esa historia? Sí, surgió también con el escenario, precisamente con Marruecos, con Tetuán más en concreto, pero bueno, con Tánger también y con todo Marruecos, porque es parte de mi memoria sentimental, familiar y sentimental. Mi madre nació en Marruecos, de familia española, pero instalados allí en el año 40, en el 1940. Mis abuelos llevaban allí desde 1925. En aquellos años de lo que entonces se llamó el Protectorado de España en Marruecos, una situación de corte semicolonial que llevó a decenas de miles de españoles a cruzar el estrecho de Gibraltar. Es una distancia pequeñita en
dimensión kilométrica, pero muy grande porque cambias de un continente a otro, de una cultura a otra, de una religión, de un entorno, en fin, todo es muy distinto. Y bueno, yo crecí con esas evocaciones. Mi madre, mi familia materna entera, todos hablaban constantemente de Marruecos, del protectorado, de Tetuán, de Tánger, de lo que dejaron atrás, de la vida feliz que vivieron allí. Mantuvieron esa nostalgia siempre presente y yo soy heredera de esa nostalgia. Y entonces cuando me planteé escribir una novela, una primera novela, sin tener la menor idea de a dónde iba a llegar, ni de cuál sería su trayectoria, ni de qué iba a contener siquiera, lo único que tuve claro era que quería recuperar ese escenario tan familiar en mi vida y a la vez tan desconocido para muchos lectores. Entonces esa fue la primera decisión y una vez que tuve aquellas coordenadas de tiempo y de espacio definidas, los tiempos del protectorado, Marruecos, decidí quién quería yo que nos contara la historia. Estuve haciendo documentación, investigación, di con unos personajes históricos fascinantes que aparecieron en El tiempo entre costuras, que fueron el coronel Juan Luis Belvedere y su amante inglesa Rosalinda Fox. Y durante unos primeros momentos estuve tentada a escribir una novela de corte un poco más histórico con ellos como protagonistas. Pero después decidí que no quería hacer una novela tan histórica y que me faltaban piezas de información importantes. Una historia muy reciente, estábamos en los años 30, los años 40, faltaba información. Yo consideraba un poco intrusismo meterme en la vida de estos personajes cuyas familias están todavía vivas. En fin, me dio un cierto reparo y además yo tenía claro que quería escribir una ficción y entonces decidí construir un personaje que a través de su vida nos abriera los ojos, digamos, nos llevara de la mano a los aconteceres históricos de estos dos personajes, de Rosalinda Fox y Juan Luis Belvedere. Y así nació Sira. En un principio he de reconocer que yo pensaba que ella iba a ser la protagonista, por supuesto, la voz en primera persona que nos iba a narrar su devenir, pero yo pensaba que los personajes históricos eran tan fascinantes que quizá se iban a superponer en fascinación para los lectores sobre la humilde modistilla que iba a ser Sira. Pero inesperadamente ocurrió lo contrario. Sira empezó a crecer y con su propio carisma, su propia vida, sus aventuras y sus desventuras, se superpuso a los personajes tan cautivadores que yo había encontrado en la historia real, ¿no? Entonces así es como nació Sira y fue ganando protagonismo. En principio casi como una excusa para hacernos partícipes y cómplices del devenir de la historia y de estos personajes muy concretos y después ella misma, de una manera que para mí incluso fue sorprendente, fue ganando peso, fue ganando enjundia, fue ganando solvencia y se convirtió muy por encima en la gran protagonista de la novela. Sí, yo quiero aprovechar ahí para hacer una pregunta que nos escriben aquí. Una persona que nos está viendo en este momento dice, María Clara Gómez, ¿cómo es ese equilibrio entre la parte histórica y la novela como ficción? Porque pues, a mí lo que me gusta de tus novelas y lo que seguramente está sintiendo ella es que aprendemos historia, pero está ahí como mezclada perfectamente con esa ficción. Entonces, ¿cómo se hace ese equilibrio para que uno no sea más que el otro o para que no sea un tema solo histórico? Sí, realmente la clave está en la palabra que estás usando, equilibrio. Yo intento siempre que todo esté compensado. Hago una gran búsqueda de documentación, hago una investigación a fondo sobre los personajes o los momentos en concretos que me interesa tratar. Investigo todas las fuentes posibles, desde los recursos más, digamos, ortodoxos, los artículos más de corte académico, información más casi enciclopédica, ¿no? Hasta cosas pequeñitas, busco, qué sé yo, biografías, libros de viajes, libros de meras anécdotas de gente que vivió allí, guías de viaje, mapas, fotografías, prensa de la época. Busco todo tipo de información. Me hago, digamos, un bloque
completo y una gran panorámica de cómo fueron las cosas, pero después intento siempre triturar esa información para que no quede como en grandes piedras dentro de la novela que luego cueste trabajo tragar, ¿no? Digamos que pongo como pulverizada esa información para que no se atragante a los lectores. Y en paralelo lo voy combinando, voy haciendo un constante juego de equilibrios, como decías, para que la ficción no se sostenga sola en el aire, siempre esté sustentada sobre unas bases de realidad, pero a la vez para que esas bases de realidad y de momentos históricos no sean demasiado pesadas y demasiado contundentes de forma que se coman casi a la ficción, ¿no? Entonces es ir calibrando constantemente. Yo muchas veces en las fases ya de repaso, yo escribo y a medida que avanzo voy repasando mucho. Hay algunos autores que escriben todo del tirón y una vez que terminan empiezan a repasar y ya cortan, podan, arreglan. Yo no, yo voy constantemente, avanzo y vuelvo, avanzo y vuelvo, avanzo y vuelvo. Y voy limando mucha de esa información histórica, ¿no? Al final yo misma me obligo a intentar quedarnos con lo imprescindible, a valorar cuáles son los detalles que realmente son relevantes o pueden ser del interés de los lectores y cuáles son un poco secundarios y de ellos se puede prescindir, ¿no? Hasta dejar casi la información en puro hueso. Por eso, porque no quiero sobrecargar, no es un libro, ni siquiera yo considero escribir, me considero que escriba novela histórica. No son libros de historia, no son puras novelas históricas, aunque tengan ese contenido y sí que me esfuerzo mucho para que vaya todo como fluido, equilibrado, armónico, sin que ninguna de las dos vertientes se coma la otra. Me imagino ese proceso de edición después, porque con tanta información quisieras que quedaran muchas cosas, pero sí hay que recortar y editar bastante. Sí, constantemente, pero por eso yo lo hago, bueno, en una fase final, por supuesto, lo hago también. Una vez que ya pongo el punto final de la novela, vuelvo a hacer unos grandes barridos para ver sobre todo qué sobra, ¿no? Qué falta, casi nunca falta, porque meto más de la cuenta. Siempre es qué sobra y de cómo puedo descargar, cómo puedo dejar que entre más aire y que haya menos concentración. Pero como te decía antes, lo voy haciendo también muy cotidianamente. Yo cada mañana cuando me siento a escribir, cuando me siento a trabajar, digamos, lo primero que hago es leer todo el trabajo del día anterior, corregir, cortar, podar, que es como decía, lo más importante. Y una vez que ya tengo claro el trabajo del día anterior, empiezo con el nuevo día. Y al día siguiente vuelvo a leer lo que tenía hecho del día anterior, lo que tenía hecho de 2 días antes, vuelvo a podar. Estoy constantemente pasando una cuchilla para que nada resulte excesivamente pesado para los lectores. Sí, queda perfecto porque no pesa uno más que el otro. En el tiempo entre costuras, entonces, el escenario es Marruecos, el protectorado español. Cira también tiene un trasfondo político, histórico y sociológico muy importante de lo que pasaba en Europa después de la guerra. Es un contraste impresionante porque mientras las ciudades estaban devastadas, había mucha miseria, también se muestran los gobiernos como desbordados de opulencia. No vamos a contar mucho de la novela, pero para ubicarnos, Cira está dividida en 4 partes. Entonces está Palestina, Gran Bretaña, España y Marruecos. Es un viaje maravilloso por las 4 principales ciudades de estos 4 países. En cada uno hay una historia de lo que está pasando realmente en esa parte de la historia, pero se desarrolla de forma paralela con el personaje. Y ese trabajo de investigación periodística que decías, pues le da un gran valor porque nos cuentas lo que va pasando en ese momento de la historia. Y esto lo enlazo con lo anterior, pues es de contar esa realidad que estaba viviendo en Europa, ese interés sobre todo, más que hablar de personajes o de Cira no era tan relevante como la historia. Pero entonces empecemos por ese primer escenario que es Palestina. Lo relevante de esta primera parte es el mandato colonial del Imperio Británico sobre el territorio palestino. Yo destaqué como que eso era lo que querías contar de Palestina. Contemos de cada uno de los territorios o de las partes del libro a nivel histórico, ¿qué era lo que nos querías contar?
Sí, exactamente. La primera parte transcurre en Palestina bajo el mandato británico y es un escenario quizá el más tortuoso, no, quizá no, seguro, sin duda ninguna es el más, digamos, tortuoso y dificultoso para Siria. Ya llega allí sin ningún interés, sin ninguna ganas, pero bueno, adelantamos una chispita solo a los lectores que en el tránsito, pero que esto lo sabemos en el primer capítulo, ¿no? En el tránsito de una novela a otra, El tiempo entre costuras a Sira, Sira que mantenía en la novela anterior una relación sentimental con Marcus Logan, que llegó a su vida como un supuesto periodista, pero después supimos que era un agente de los servicios secretos británicos. Bueno, en la primera novela mantenían una relación sentimental y ahora en la segunda los vamos a encontrar casados. Sira nos va a decir que en los últimos meses, en los últimos tiempos de la Segunda Guerra Mundial contrajeron matrimonio en Gibraltar. Entonces, la novela arranca con la incertidumbre de ellos dos. ¿Qué van a hacer una vez terminada la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué van a hacer cuando el mundo empieza su reconstrucción? ¿Dónde van a empezar ellos a construir su vida en común? Un poco ya de puertas abiertas, porque hasta entonces su convivencia era clandestina. Entonces, Sira quiere ir a Marruecos, Marcus quiere volver a Inglaterra, pero finalmente la obligación y la responsabilidad profesional de él le llevan a Palestina, que es donde le ofrecen un nuevo puesto de trabajo en la Palestina que, como decías, María del Pilar, está entonces bajo mandato británico, en una situación que todavía está a punto de terminar, de empezar a terminar el Imperio Británico, pero todavía se mantienen. Y entonces se trasladan ahí, pero Sira desde el principio lo asume como una obligación. Ella no quiere ir a Palestina, no le interesa que haya ahí. Se siente, Marcus se lo dirá alguna vez a ella, eres una extranjera entre extranjeros, o sea, es doblemente extranjera allí, porque vive en un país extranjero, pero además en un país, lo que era Palestina entonces, el mandato británico, pero además ella vive dentro de la colonia de británicos que residen en Jerusalén, con lo cual también es una extraña entre la propia gente con la que ella convive. Entonces esto hace que el trabajo de Marcus, su propia situación de pronto no tener nada que hacer, no tener ninguna misión, no tener ningún cometido, no vuelve a coser, no vuelve a trabajar para los servicios secretos, no tiene nada que hacer nada más que convertirse en una esposa paciente que día a día aguarda que su marido regrese del trabajo. Y entonces es una situación para ella muy ingrata. Pero además contamos con que la situación en Jerusalén, en su entorno, está siendo muy desagradable también porque hay ya mucha violencia. Son los años previos al nacimiento del Estado de Israel. Hay muchísima tensión entre judíos, árabes y británicos, que es como una situación muy tensa, pero no bipolar, sino triangular, ¿no? con tres vértices. Entonces, todo es muy dificultoso para Sira en esta primera parte que transcurre en Palestina y que tiene un cierre, además, particularmente dramático para ella, ¿no? Y digamos que eso es el detonante para que después transcurran las tres partes siguientes de la novela. Exacto. Y es bueno en esa parte entender, pues que lo dejas entender como el conflicto entre los árabes, los judíos e Israel y cómo fue el papel de Gran Bretaña también, que tuvo una disyuntiva ahí porque se ayudaba a uno, se enemistaba con otros, se tenía pues encima el apoyo también de Estados Unidos en ese proceso de reconstrucción de Inglaterra después de la guerra. Entonces es interesante conocer cómo fue el papel de Gran Bretaña ahí. Sí, exactamente, porque claro, la tensión, por desgracia, ha sido tan prolongada que es que nos llega hasta hoy día, pero con el conflicto ya polarizado entre árabes y judíos, porque los británicos, una vez que termina el mandato, se quitan de en medio y dejan aquello tal cual estaba, ¿no? Que queda bajo mandos de Naciones Unidas, que tampoco hace gran cosa, y sobre todo que no resuelve gran cosa, ¿no? Pero hasta entonces el conflicto era casi más entre británicos y judíos, con los árabes un poco por medio, que al revés, porque estaban con el problema de las cuotas, de los barcos de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial, de las prohibiciones de entrada a nuevos inmigrantes,
eran inmigrantes o refugiados. Toda esa normativa la imponía Gran Bretaña y entonces contra ellos era contra los que los judíos tenían sus sentimientos más encontrados y los grupos digamos, más violentos tenían sus objetivos de sus agresiones, ¿no? Porque ellos eran los que determinaban y lo que dictaban quién entraba, quién no entraba, cómo, en qué cantidades, en qué momento. Entonces era muy, muy ingrata la situación para todos los que la vivieron en primera persona y eso es lo que yo intento reflejar en la novela, ¿no? Cómo Sira es testigo y es también víctima coyuntural de esa situación tan adversa, muy, muy, muy tensa, muy agria y muy violenta. Sí, esa es la parte más violenta. Afortunadamente después empieza a viajar y nos va suavizando un poquito la situación y encontramos otros escenarios en los que ella ya empieza a tomar más fuerza. Pero sigamos el viaje entonces de Jerusalén. Sira se va para Londres y de esa segunda parte de Gran Bretaña tú resaltas el papel de la BBC. Sí, ella en esta segunda etapa, al final, bueno, pues con las situaciones adversas que ocurren y dramáticas que ocurren en Jerusalén, al final casi es evacuada con el resto de la población civil británica en unos momentos ya complicadísimos para los ingleses y entonces va a Londres a la fuerza. Ella no tenía ninguna intención en pasar por Londres. Ella querría haber vuelto a España directamente, pero es obligada a ir a Londres con la mala suerte de que estamos en el invierno de 1947, que yo lo describo como uno de los peores inviernos del siglo XX en Gran Bretaña, porque así fue, no me lo invento. Y entonces eso hace que ella se tenga que quedar, porque le resulta imposible viajar durante meses, se tenga que quedar en Londres a vivir, además de una forma también bastante ingrata, bajo el techo de su suegra, con la que no llega a establecer, la madre de Mark, con la que no llega a establecer una relación fluida en ningún momento, porque son dos mujeres muy distintas y ninguna pone demasiado de su parte también. Y entonces Sira se siente tan oprimida y además hay una serie de coyunturas imprevistas que la encaminan a ponerse en contacto con la BBC, que en aquellos años tenía ya servicios en español, emisiones en español. Tenía además en dos servicios distintos, uno para América Latina y otro para España, en el que participaban además muchos exiliados de la Guerra Civil Española y, en fin, en el que había personajes, bueno, de cierta relevancia histórica, digamos, implicados. Y a mí me apetecía mucho explorar ese mundo y aquellas primeras emisiones de la BBC en español, porque bueno, fueron míticas a hoy en el siglo XXI y bueno, en este mundo tan digital los contactos entre continentes, los intercambios de lengua son algo cotidiano, pero en aquellos años 40 no era tan normal que el gran vínculo de conexión intercontinental en español no viniera por ninguna emisora de radio ni latinoamericana ni española, sino por la BBC de Londres, ¿no? Que era quien transmitía en nuestra lengua a todo el mundo. Y entonces me interesaba muchísimo, como decía, explorar ese mundo y allí inserto yo a Sira. No la convierto de la noche a la mañana en una reportera y en una profesional de la radio, pero sí que la hago que colabore puntualmente y que esos contactos con la BBC además le abran puertas para que les sean hechos otros encargos y que la acción al final, bajo la cobertura de una reportera de la BBC, falsa entre comillas, del salto desde Londres hasta su regreso a Madrid. Tienes un personaje, ahora hablamos de ese salto, hay un personaje colombiano en la novela, precisamente en la BBC, George Camacho, que le haces una descripción, es un hombre bueno, le destacas su acento también, tiene una imagen muy bonita. ¿Es un personaje real o es ficticio? Es un personaje real totalmente del que no he conseguido muchos datos. Simplemente sé, bueno, que era, como yo lo describo, un personaje amable, como un gentleman latino, ¿no? Porque con esa, ya llevaba un tiempo, por lo visto, viviendo en Gran Bretaña y entonces tenía ya esas maneras un poco adquiridas de cómo son los ingleses, pero pues, por otro lado,
por supuesto mantenía su lengua, mantenía su esencia hispana. He visto fotografías y después tengo referencias, en algunas partes hablan de él como Jorge Camacho y en otras partes hablan, en algunas otras fuentes, como George. Debía de estar ya bastante asentado. Y bueno, y al final hablo de esas dos. Y él fue el director de los servicios, del Servicio para Latinoamérica durante años y bueno, él y Ángel Lara, que es otro español que trabajaban juntos, Ángel Lara, digamos que estaba en un nivel por debajo de Camacho, eran personajes ambos reales y yo los he recuperado y digamos que los he dramatizado después. Me he tomado la libertad, desde el respeto siempre, de hacerle partícipe de las aventuras y desventuras de Sira, pero siempre tomando como base hechos reales, ¿no? Que el trabajo que ellos hacían, dónde situó sus despachos, cuál es su labor, cuando hablan de que iban a hacer la primera grabación del Quijote que hubo en el mundo con voces hispanas, la hicieron ellos también. O sea que todo lo que cuento de trasfondo es verídico. Lo que yo invento es su vinculación con Sira únicamente. Ok. Bueno, y ya después de Londres, de esa segunda parte en Gran Bretaña, viajamos a España y va precisamente de la mano de esa labor que tiene la BBC, va a cubrir la visita de Eva Perón a España. Hablemos de ese personaje, de Evita, que se proyecta pues como con dos caras, la Evita que amaba al pueblo, pero del otro lado está esa parte derrochadora y extravagante de Evita. Eso es como lo que se refleja ahí. Sí, exacto. Bueno, todo lo que cuento, además de la visita de Eva Perón a España, es rigurosamente cierto. Estamos ya en el año 47 y hay muchísima información al respecto. En la prensa española, aquel viaje que duró varias semanas, se reflejó con todo tipo de detalles, de fotografía. Todo el país se enteró de dónde estuvo, de qué vestía, de qué comieron, qué le regalaron. En fin, entonces había muchísima información y lo que vuelvo a hacer igual es ficcionar cómo yo inserto a Sira en ese viaje como parte del pool de periodistas y de reporteros internacionales que la van acompañando, siguiendo ese viaje. En el año 47 España hacía 7, 8 años que había terminado la guerra civil. España estaba desolada, desastrada, empobrecida, reprimida. Una situación muy, muy adversa con hambre real en algunos lugares incluso, ¿no? Había una pobreza extrema, el país no se había recuperado todavía, los ganadores de la guerra mundial habían dejado España de lado, en el sentido de que muchos confiaban en que al ganar los aliados la guerra mundial iban a derrocar a Franco, iban a hacer que retornara la democracia a España. No hacen nada finalmente, hacen una condena moral, pero no actúan. Dicen que el problema de España es interno, que lo arreglen los españoles. Naciones Unidas veta la entrada de España. Con lo cual, España está sola, absolutamente sola en el mundo, pero nadie hace nada por ayudar tampoco. Y Franco, por afinidad entre los países, entre Argentina y España, por supuesto, y también por afinidad política entre los dos gobernantes, pide ayuda a Perón y Perón le tiende una mano con esa ayuda en forma de barcos que empiezan a llegar a España cargados sobre todo de trigos. Lo mítico quedó como el trigo de la Argentina, el trigo de Perón, el trigo de la Perona, como llamaba coloquialmente el pueblo en España a Evita. Y entonces, pero como agradecimiento y también para afianzar esos convenios y préstamos y, en fin, y más instrumentos de ayuda que hubo, Franco invitó a Perón. Él no podía venir, en fin, estaba con sus cosas el hombre, y manda a Evita, que entonces tiene 27 años, es jovencísima, no tiene ninguna experiencia en viajes, digamos, de casi alta diplomacia, más aún, viene en viaje de una visita de Estado como la esposa del presidente, pero aún así, bueno, pues ella como decimos coloquialmente en España, se pone el mundo por montera, no le importa, y viene con una seguridad pasmosa y para
para esa España que no tenía apenas divertimento, que no ocurría nada, que era todo como miseria y todavía curándose las heridas de la guerra, pues la visita de Evita para el pueblo, para las autoridades, para todo el mundo, pues fue un espectáculo. Y además ella puso fácil que resultara algo atractivo porque vino cargada de equipajes con unos modelos muy vistosos. En España era pleno verano, pero ella decide venir con capas de pieles, con abrigos de bisón, con estolas de Marta Cibelina, en fin, como todo muy extravagante, muy exagerado por parte, y luego por parte del régimen de Franco igualmente. Deciden, en esa España absolutamente empobrecida, deciden darle todo tipo de homenajes, todo tipo de agasajos, de regalos, la miman, la aplauden, la adoran, y tanto es así que ella, bueno, pues decide convertirse, como tantos niños mimados, al final empiezan a ser unos niños un poco inaguantables en algunos sentidos, ¿no? Entonces Evita empieza a hacer lo que le da la gana, llega tarde, dice lo que quiere, tiene a aquel Franco que es que todavía estaba en las cárceles llenas de gente, que todavía se fusilaba gente por delitos ideológicos, digamos, casi, ¿no? En fin, que era un franquismo muy, muy duro. Que el primer franquismo, bueno, pues Evita, no pasa nada, deja a Franco esperando 3 horas para ir a los toros o para una celebración o para un baile y todo el mundo tiene que callar, la censura es muy firme. Entonces, solo los extranjeros pueden decir en realidad qué estaban pasando. Y se convierte la cosa en algo, una especie de tragicomedia, ¿no? Porque hay cosas un poco ya para reírse y hay muchas cosas para llorar en aquel viaje. Pero aún así, bueno, Evita dejó marca en aquella visita. Incluso contaban que a niñas que nacieron en aquellos tiempos le pusieron de nombre Eva. Hay cosas que recibieron el nombre de la Perona. Y bueno, y al final Franco, aunque fue un disparate lo que hizo con aquella visita tan exagerada y tan protocolariamente desorbitada, pues al final consiguió lo suyo y aquellos barcos de ayuda alimenticia estuvieron llegando a España hasta los años 50 y bueno, en gran manera ayudaron a que hubiera un poquito menos de necesidad en España. Sí, ese era de los contrastes que hablaba al principio, de tanta miseria, las ciudades destruidas y se veía esa opulencia, pero bueno, finalmente, aparte de los barcos, del trigo, seguramente de la carne también dejaron bastantes recursos o pues dólares en ese momento para ayudar en la reconstrucción de España. Y de ese viaje, bueno, terminamos finalmente en Marruecos, en Tánger, volvemos como a los escenarios del tiempo entre costuras, aparecen otros personajes fascinantes de la primera parte, entrañables, que no quisiera mencionar para no dañar la historia, pero ahí entonces hay un personaje también de la vida real que es Barbara Hatton, que tú la mencionas y quieres contar como también esa parte de esa historia. ¿Por qué te interesó ese personaje? Bueno, igual que me pasó con Eva Perón, no son personajes que yo busco, es que casi me salen al encuentro. Igual que mencionaba antes con El tiempo entre costuras, Juan Luis Beigbeder y Rosalinda Fox, yo empiezo a investigar qué pasa en aquellos momentos, qué pasa en aquellos años y te encuentras de pronto con unos personajes tan carismáticos que es que son como regalos que te pone la historia por delante, ¿no? Entonces me pasó con aquellos en El tiempo entre costuras, con esa pareja tan cautivadora y ahora me pasó con Evita y con Barbara Hatton. Igual que en el año 47, en el mes de junio se produce la visita de Eva Perón a España, en el mes de julio-agosto es la primera vez que llega a Tánger Barbara Hatton, que se había comprado una casa el año anterior o en los meses anteriores, y ese es el primer verano, el primero de muchos veranos que se va a instalar en su palacete de Sidi Hosni en la casba de Tánger. Entonces el personaje me pareció también tan peculiar por lo que tiene ya no de carismático, porque digamos que por sí misma tampoco tiene una valía humana, pero por todo lo que mueve alrededor, por cómo fue su vida, por cómo esas cosas tan excéntricas pero que nos llaman la atención. Ella fue la heredera del imperio Woolworth, de los almacenes Woolworth que fueron una cadena gigantesca en Estados Unidos, en Gran Bretaña también. En España llegó a haber algunos, yo no sé si en Latinoamérica los hubo también o no. En España hubo en los años como 70 más o menos algunos, pero
duraron poco y no tuvieron la relevancia de Gran Bretaña y de Estados Unidos, pero sí que fueron un tipo de comercio pionero en vender a un precio mucha mercancía, unos precios muy asequibles, todo a un precio fijo. Y bueno, crearon un emporio y Barbara Hatton fue la nieta de los fundadores, quedó huérfana muy pronto y heredó una brutalidad de millones que se dedicó afanosamente a lo largo de toda su vida a tirar, a regalar, a invertir en excentricidades y a llevar una vida consistente en no hacer nada y en gastar dinero únicamente. Pero esa propia excentricidad a mí me pareció muy, muy curiosa, ¿no? Porque el personaje en sí es muy peliculero, es muy novelesco en el sentido de vas viendo la decadencia. Se casó 7 veces, todos los maridos le sacaron el dinero, excepto Cary Grant, que se casó con Cary Grant también, con el actor, y fue el único que se portó como un verdadero caballero con ella. Y entonces, bueno, me parece, y fue como qué sé yo, cómo decir ahora, como las grandes celebrities del siglo XXI, pues ella era la gran celebridad, una de las grandes celebridades del momento. Y entonces, cuando llega a Tánger, que era una ciudad muy internacional, pero también una ciudad pequeña, bastante doméstico el ambiente, de pronto ella reactivó la presencia internacional, llegaron mucha gente, se convirtió, decían, aspiraba a convertirse en el Monte Carlo del norte de África, en fin, y trastocó la vida de la ciudad. Y entonces me interesaba, después de haber presentado a los lectores Tánger en El tiempo entre costuras como un escenario de espionaje y de conflicto, presentar esta nueva dimensión, como el Tánger de su época más dorada, con viajeros internacionales, con turismo de grandes celebridades, y Barbara Hatton con sus muchas excentricidades entraba con un calzador y de una manera muy, muy fluida en ese entorno. Sí, fue perfecto también para ese final de la historia, ese personaje en ese marco geográfico, en ese territorio, para el cierre. Sí, realmente ella en sí no es un personaje, no actúa dentro de la novela y no interactúa con Sira, es todo lo que crea a su alrededor, ¿no? En la puesta en marcha de su palacio, en las cosas tan extravagantes que hacía, de la manera de gastar dinero, las joyas que llevaba, la gente que movía alrededor. Entonces, en ese entorno es en el que yo sitúo a Sira. Seguimos. María. Ok. Esta Sira que conocimos en El tiempo entre costuras era una mujer ingenua, las personas y la vida tomaban las decisiones por ella. ¿Cómo es la Sira de esta segunda novela? Bueno, cambia mucho. Realmente en El tiempo entre costuras hay un gran arco entre la jovencísima costurera, muy inocente y muy desconocedora de muchas cosas que conocemos en el capítulo 1, y como ya la despedimos como una mujer más madura, con su negocio abierto, colaboradora de los servicios secretos británicos. Pero es cierto que en El tiempo entre costuras casi siempre que Sira actuaba es porque alguien la empujaba o alguien la arrastraba, alguien tiraba de ella, no era porque tomara sus decisiones personales. Ahora vamos a tener una Sira mucho más madura, sobre todo después de todos los acontecimientos convulsos de la primera parte, sí que ya va a estar ella plenamente al mando de su vida. Además, bueno, vamos a hacer un pequeñísimo spoiler, pero está dicho en todas partes, es que Sira va a tener un hijo en esta parte, el pequeño Víctor, y entonces eso va a condicionar también, va a enriquecer al personaje porque le añade una nueva faceta, la de madre, que a su vez a ella le hace restablecer las prioridades de su vida, ¿no? Y entonces ahora sí que ella va a decidir lo que haga. Le van a proponer cosas, pero ella las va a evaluar de una manera un poco más egoísta en el buen sentido. Va a ver qué les interesa a ella y a su hijo hacer en todo momento, ¿no? Y qué le conviene, qué le va a aportar algo, algo que puede ser a veces económico porque lo necesita y a veces simplemente a ella como ser humano, como profesional, ¿no? Entonces es una Sira, como digo, más madura, más solvente, más al mando de su vida, es más escéptica, es un poco más crítica con todo, ya no traga las verdades que los demás le cuentan. Ahora ella también analiza todo, duda más, no la convencen tan fácilmente.
tiene una visión distinta de la realidad, digamos que abre los ojos al mundo de una manera distinta. Pero luego, por otro lado, pese a todos estos cambios, también conserva gran parte del carisma y del atractivo que tenía en el tiempo entre costuras. Más sofisticada, es más, bueno, han pasado los años, tiene mucho más mundo a sus espaldas, ha viajado más, ha conocido a más gente, es una mujer más de mundo, pero no deja de tener un poco de la joven que conocimos en el tiempo de entre costuras dentro de ella también. Sí, y no es la heroína pues de la novela, sino que es una mujer real a la que le pasaron muchas cosas, que nació de un hogar humilde, muy ingenua, se dejó llevar por el amor, tuvo sus adversidades, pero de todas formas salió adelante y no es una heroína, es una mujer una historia que nos puede pasar a cualquiera. Lo que pasa es que ella sí vio muchas cosas, pero sigue siendo una mujer real. Sí, totalmente, totalmente. Y ella tenemos sus prioridades, la vemos, vamos a volver a ver, que ya los conocimos en el tiempo entre costuras, pero vamos a volver a ver a su padre, a su madre, ahora a su hijo, sus amigos. Es una mujer muy humana también, como somos todos, ¿no? A menudo en alguna literatura, en el cine sobre todo, siempre el héroe o la heroína parece que no tienen más vida que sus acciones, ¿no? Como que no hay condicionantes y al final los humanos todos tenemos familias, circunstancias, amigos, un mundo cargado de humanidad a nuestro alrededor y eso es lo que yo quiero que tenga Sira también, ¿no? Y aparecerán, has mencionado antes, no los vamos a decir, pero aparecerán personajes que fueron muy importantes en su vida anterior por los que ella siente un profundo afecto y digamos que eso, que gran parte de las razones por las que Sira se mueve están llevadas también por estos afectos personales. Sí. Bueno, tenemos muchas preguntas de los lectores. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algunas. Primero, El tiempo entre costuras tuvo una serie preciosa, fue muy exitosa también. Yo creo que eso también impulsó bastante las ventas de la novela. La Templanza, la serie salió este año en Amazon Prime con un protagonista colombiano que es Rafael Nogueira. Sí, que fue excelente, hizo un Mauro Larrea maravilloso y un papel divino, divino. Sí, Las hijas del capitán también están en proceso, ¿cierto? Sí, están en proceso, están creo que concluyendo los guiones de momento y yo confío en que no tarden mucho en empezar la producción, van avanzando, sí. Será también para Amazon. Bueno, y no sé si sea muy apresurado decir si tienes algo pensado para Sira como serie. Bueno, tiene muchos pretendientes desde el principio. Lo que pasa es que yo prefiero esperar un poco. Bueno, por dos razones. Porque ya hay muchas cosas. La Templanza está muy reciente, vienen Las hijas del capitán. Yo estoy implicada en otros proyectos creativos para hacer otras series con Univisión también. Entonces hay muchas cosas en el momento y yo prefiero que cada una lleve su tiempo, pero también es que yo quiero que ahora los lectores disfruten del libro, ¿no? Que es igual que pasó con El tiempo entre costuras, que lo lean, que lo hagan suyo, que lo interpreten, que se imaginen cómo pudo haber sido en realidad ese mundo. Y una vez que ya lo tengan todo asimilado, ya después que disfruten de la serie. Entonces yo estoy convencida de que llegará porque ahora mismo se vive un momento fantástico para las adaptaciones gracias a las nuevas plataformas y al consumo masivo de series y además está trabajando muy, muy bien. Y yo creo que estamos de suerte tanto el negocio audiovisual como el negocio editorial y los escritores. Pero como decía, todo en su momento, no hay prisa. Bueno, sí, así que podamos disfrutar la novela, que muchas personas la vean y que ya después nos enteremos que hay una serie para complementar esas imágenes que nos hacemos cuando vamos leyendo las novelas. Exacto, llegará. Sí. Bueno, María, muchísimas gracias por estar en la Feria del Libro de Bogotá, por este tiempo, por contarnos tantas cosas, quedaron muchas preguntas pues sin resolver, pero bueno, muchas gracias porque este tiempo es muy valioso y pues invita a las personas que aún no han leído Sira a que conozcan esta historia. Pues muchísimas gracias a ti, María del Pilar, gracias a todo el equipo de Planeta de Colombia y gracias a la Filbo, a todos los organizadores y a todos los participantes. De verdad que es una feria que me acoge siempre con una generosidad y con un calor fantástico y ojalá salgamos pronto de
esta pandemia que nos lleva ya hartos a todos y consigamos restablecer los viajes y las conexiones cara a cara y podamos vernos en un futuro próximo. Muchas gracias, María. A vosotros y hasta siempre. Gracias a la Editorial Planeta y a la Feria del Libro por este espacio.